Hola, ¿qué tal? Habíamos estado hablando del Islam, ¿te acuerdas? Y una de las cosas que habíamos señalado es cómo el Corán tiene esta capacidad de abrogación, es decir, que las suras o textos o palabras pronunciadas por el profeta pueden suspenderse de acuerdo a cuál ha sido más antigua. Y así, por ejemplo, la famosa sura de la espada eliminan hasta 124 otras suras que son más pacifistas y más bondadosas y establecen la centralidad de la lucha del yihad en la vida de los musulmanes. Para comprender mejor el Islam y precisamente poder entrar a este diálogo con el Islam, un diálogo que sea sincero, que sea genuino, hay que recordar que los musulmanes cuentan con 5 obras que son inevitables para todo buen musulmán. Todo musulmán que quiere llegar al cielo, que quiere salvarse, que quiere llegar a la eternidad, que quiere compartir, digamos, la vida eterna o salvarse, tiene que cumplir con estas 5 obras. Y salvarse, como saben ustedes, consiste en ir a un paraíso terrenal, en realidad no al cielo. Alá para el musulmán es tan, pero tan distante que justamente el Corán no es una escritura, no existe, como decíamos en el programa pasado, una correlación entre el Corán y las Sagradas Escrituras católicas, porque para el musulmán la revelación por excelencia es el Corán y en consecuencia para ellos el Corán es lo que para nosotros es Cristo, no las Sagradas Escrituras, ¿no? Y entonces esas comparaciones entre el Corán y las Sagradas Escrituras son comparaciones ignorantes, ¿no? Y es importante tenerlas en cuenta. El paraíso terrenal, pues, es que Dios está tan lejos, Alá está tan lejos, que nadie va a estar con Alá como nosotros vamos a estar con Dios, con Jesucristo, con los santos. Ellos creen más bien que van a vivir en un paraíso terrenal donde van a haber ríos de leche, ríos de miel, frutas abundantes y copiosas, aire, brisa, temperatura agradable, palmeras, mujeres vírgenes a disposición de los deseos sexuales de los hombres. No existen descripciones de cómo va a ser el cielo para las mujeres, si las mujeres pasarán a ser estas vírgenes al servicio de los hombres o qué cosa. No existe descripción. Y existen descripciones que hablan de un lugar ideal para un beduino, para un hombre del desierto. De ahí es en parte donde surge este concepto de salvación musulmana, ¿no? Las 5 obras con las cuales el musulmán se gana el cielo son, en primer lugar, la salá, que es la oración 5 veces al día, ¿no? A la salida del sol, a media mañana, a mediodía, a media tarde y a la puesta del sol. Y esta oración tiene que hacerse siempre en dirección a la Meca, al punto que existen relojes en los países árabes y en los países musulmanes, incluso no árabes, donde se indica en qué dirección está la Meca como una especie de brújula, de tal manera que el musulmán siempre sepa donde sea que esté, en qué momento y en qué dirección arrodillarse y postrarse para dirigir las alabanzas a Dios. La segunda de las responsabilidades es la zaká, que es la limosna. La limosna consiste en lo que nosotros entendemos también como limosna en buen sentido, es decir, en dar especialmente a las personas más necesitadas. Y esta es una de las áreas, pocas, pero es una de las áreas en las cuales hemos encontrado puntos comunes con los musulmanes, nosotros los cristianos, y hemos encontrado ocasiones de cooperación unidos en los momentos de desastre y de drama. La tercera responsabilidad o deber que tiene el musulmán para ser un buen musulmán es la Hajj. La Hajj es no otra cosa que la peregrinación a la Meca. Una vez en su vida, todo musulmán, salvo que sea extremadamente pobre o esté extremadamente tullido, extremadamente afectado físicamente, tiene que peregrinar a la Meca, por lo menos una vez al año. Y esa peregrinación a la Meca, la Hajj, es una peregrinación que, como todos sabemos, mueve tal cantidad de multitudes que todos los años, literalmente todos los años, se produce un número significativo de muertos en las estampidas o en los desplazamientos humanos. Pero la razón por la cual el gobierno de Arabia Saudita no toma medidas, digamos, para evitar estos accidentes es porque la muerte durante la peregrinación garantiza automáticamente el llegar
a ese paraíso terrenal. En la cuarta responsabilidad del buen musulmán es el Ramadán, es decir, participar en ese mes de ayuno que consiste en no probar alimentos desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Se puede consumir alimentos, beber líquidos, etcétera, una vez puesto el sol. De hecho, las familias hacen acopio al punto que en muchos mercados islámicos no existen productos, escasean durante los meses de Ramadán porque la gente se habitualla de ellos para poder comer en la noche, ¿no? Pero ciertamente tiene un sentido de sacrificio y este sentido sacrificial tiene puntos en común con algunos de los sacrificios que hacemos también los cristianos, algunos de los ayunos, ¿no? Pero la quinta y más alarmante de las misiones que tiene que cumplir el musulmán es la yihad. Y la yihad ha sido mal traducida como guerra santa, pero en realidad significa todo acto de violencia que puede ser incluso hasta criminal, no solamente tiene que ser de una batalla, ¿no? Todo acto de violencia tiene que ser ejercido con tal de que los no creyentes se conviertan al Islam. Y tanto el Corán en sus textos fundamentales, así como la práctica del profeta Muhammad, lo que se conoce como el hadith, es decir, lo que vivió, lo que hizo el profeta Muhammad durante su vida, señalan que un no musulmán se le puede ofrecer solamente 3 alternativas: la conversión, la muerte, o si es que es judío y cristiano, puede ser sometido a la subyugación o a la dhimma, es decir, a un estado en el cual vive sometido a una serie de normas como son ponerse de pie cuando pasa un musulmán, bajarse del caballo cuando pasa un musulmán. Su testimonio tiene que ser corroborado por otros 3 personas o corroborado por un musulmán para que valga legalmente, y así existe una cantidad enorme de normas que crea a judíos y cristianos en ciudadanos de segunda clase. Pero todos los que no son judíos y cristianos, los paganos, los hindúes, por ejemplo, como veremos ya cuando nos toque entrar a la fase histórica, simplemente son personas a las que hay que ofrecer la conversión o eliminarlos tajantemente. No existe el sometimiento, sino solamente para los que vienen del origen de lo que ellos llaman la religión del libro, para referirse a la Biblia, ¿no? Entonces, no existe duda que en la realidad actual el tema de la yihad es muchas veces seleccionado indicando que se trata de la guerra interior, de lo que nosotros los católicos llamamos el combate interior, el combate contra las pasiones, contra nuestras malas inclinaciones, contra nuestras inclinaciones pecaminosas. No es así. En el caso de la yihad es muy, muy claro. El tema es simplemente que no se puede tener una perspectiva, una visión de evangelización que no pase por la violencia y por la guerra. Y si es que alguien les cita a ustedes un pasaje del Corán que habla de la yihad como un acto interior, espiritual, una lucha interior, recuérdenle que existen los versos de la espada, recuerden que existen las suras más recientes que abrogan, es decir, anulan estas otras más pacifistas. El mismo Muhammad se encarga de escribir en el Corán: existen 2 tipos de yihad, la pequeña yihad, que esa es la lucha interior y la lucha contra los vicios, y la gran yihad, que es precisamente la yihad donde nosotros tenemos que dedicarnos, si fuéramos musulmanes, a la lucha militar y violenta para lograr que el mundo se convierta en musulmán. Que tengas un buen día.